El segundo templo de Jerusalén, erigido alrededor del año 516 a.C. por los judíos que regresaron del exilio babilónico y ampliado magníficamente por Herodes el Grande en el siglo I a.C., representaba el corazón espiritual y religioso del judaísmo. Era el único lugar donde se realizaban los sacrificios prescritos por la Torá, el centro de la identidad nacional y el símbolo de la presencia divina. Su destrucción en el año 70 después de Cristo, durante el asedio romano de Jerusalén, no fue solo un acto militar, sino un cataclismo que marcó el fin de una era y el comienzo de una transformación profunda en la historia judía, romana y, por extensión, occidental. La destrucción del templo se inscribe en el contexto de la Primera Guerra Judeo-Romana, 66 a 73 después de Cristo, un conflicto provocado por la acumulación de tensiones bajo el dominio romano en la provincia de Judea. Desde la anexión directa de Judea como provincia romana en el año 6 después de Cristo, los judíos soportaron una administración marcada por la corrupción de los procuradores, los altos impuestos y la imposición de prácticas paganas que chocaban con su monoteísmo estricto. El detonante inmediato fue la actuación del procurador Gesio Floro en el año 66 después de Cristo, quien confiscó parte del tesoro del templo y respondió con brutalidad a las protestas, masacrando a manifestantes. Esto desató una revuelta generalizada, liderada por facciones radicales como los celotes y los sicarios, que buscaban la independencia total de Roma. Los judíos lograron victorias iniciales, pero el emperador Nerón envió a Vespasiano con un ejército de unas 60.000 hombres en el año 67 después de Cristo. Vespasiano conquistó Galilea y gran parte de Judea en 2 campañas. En el año 69 después de Cristo, tras el caos del Año de los 4 emperadores, Vespasiano fue proclamado emperador y dejó a su hijo Tito al mando del asedio final a Jerusalén, la última gran plaza fuerte rebelde. El asedio comenzó en abril del 70 después de Cristo. Tito contaba con 4 legiones, V Macedónica, X Fretensis, 12 Fulminata y 15 Apollinaris, y tropas auxiliares, un total estimado entre 60.000 y 80.000 soldados. Jerusalén estaba dividida internamente por una feroz guerra civil entre facciones judías, celotes, idumeos y moderados, lo que debilitó gravemente su defensa. Los romanos construyeron murallas de circunvalación para impedir la entrada de suministros, causando una hambruna devastadora dentro de la ciudad. Paso a paso, los romanos derribaron las 3 murallas defensivas. En julio capturaron la fortaleza Antonia, que dominaba el monte del templo. Los combates fueron encarnizados, los judíos luchaban con desesperación, reconstruyendo murallas de noche y lanzando contraataques. Para finales de agosto, los romanos ya habían penetrado en el perímetro del templo. Tito, según las fuentes, no tenía intención inicial de destruirlo, deseaba preservarlo como trofeo o incluso convertirlo en un santuario imperial. El momento decisivo ocurrió entre el 8 y el 10 del mes judío de Avenida, correspondiente al 28 a 30 de agosto del 70 después de Cristo, coincidiendo con la misma fecha en que los babilonios habían destruido el primer templo, en el 586 a.C. Los romanos lanzaron un asalto final al monte del templo. Según el relato detallado de Flavio Josefo, historiador judío que presenció los hechos y acompañó al ejército romano, un soldado romano, actuando por impulso, posiblemente divino, o simplemente por furia, lanzó un tizón ardiente a través de una ventana dorada hacia una de las cámaras adyacentes al santuario. Las llamas se propagaron rápidamente. Tito, despertado de su siesta, corrió al lugar y ordenó apagar el fuego, pero los soldados, enardecidos por la batalla y el odio acumulado, ignoraron las órdenes, o incluso las desobedecieron deliberadamente. El incendio se extendió al santuario y al resto del complejo. El templo, una estructura colosal de mármol y oro, ardió completamente. Los romanos saquearon sus tesoros, el candelabro de 7 brazos menorá, la mesa de los panes de la proposición y otros objetos sagrados, antes de demoler piedra por piedra el edificio restante. La ciudad baja fue incendiada y arrasada casi por completo. Solo quedaron en pie 3 torres del palacio de Herodes y parte del muro occidental de contención del monte del templo, conocido hoy como el Muro de los Lamentos. La victoria romana fue total y sangrienta. Josefo estimó en 1.100.000 los muertos, cifra probablemente exagerada, pero que refleja la magnitud de la tragedia, y 97.000 los capturados y vendidos como esclavos. La ciudad quedó desolada. Roma celebró el triunfo con un desfile, en el que desfilaron los tesoros del templo. Esta victoria fue inmortalizada en el arco de Tito en el Foro Romano y en monedas acuñadas con la leyenda Judaea Capta, Judea conquistada. Para el judaísmo, la destrucción del templo fue un trauma existencial. Sin el centro sacrificial, los fariseos impulsaron una revolución religiosa.
El judaísmo rabínico, centrado en la sinagoga, el estudio de la Torá y la oración, reemplazó el culto del templo. Esta transformación permitió al judaísmo sobrevivir a la diáspora y convertirse en una religión portable. La fecha del 9 de Avenida, Tisha B'Av, se convirtió en día de ayuno y lamento anual, recordando tanto la destrucción del primer como del segundo templo. Políticamente, el evento consolidó la dinastía Flavia y reforzó el control romano sobre Oriente. Sin embargo, la revuelta judía no terminó del todo. La fortaleza de Masada cayó en el 73 después de Cristo y una segunda gran rebelión, la de Bar Kokhba, 132 a 135 después de Cristo, provocó una represión aún mayor y el cambio de nombre de la provincia a Siria-Palestina. En conclusión, la destrucción del segundo templo no fue un accidente aislado, sino el desenlace inevitable de una revuelta contra un imperio que no toleraba la disidencia y de divisiones internas que facilitaron la victoria romana. Más allá de la tragedia humana, representó el fin del judaísmo del templo y el nacimiento de una nueva forma de identidad judía que perdura hasta hoy. Su recuerdo, plasmado en fuentes como Josefo, Tácito y las tradiciones rabínicas, sigue recordándonos cómo un solo edificio y un solo día pueden alterar el curso de la historia de la humanidad. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.